Queridos amigos, estoy con Amaya Echeverría, que se dedica a algo muy curioso. Yo te conocí, Amaya, porque en un grupo que estamos, donde hay gente toda muy interesante, todos somos líderes en distintas cosas, tú hablabas de que se puede entrenar el cerebro. Tú empezaste a decir, no sé si saben, pero el cerebro, no importa en qué momento de la vida, no importa quiénes seamos o qué hayamos hecho antes, el cerebro siempre tiene esta capacidad de regenerarse, de resetearse y de crecer, de mejorarse, ¿no? Entonces, bueno, pues después ya me contacté contigo y empezamos a platicar y actualmente mi hijo, el que tiene 8 años, está haciendo el entrenamiento contigo y todo y hemos visto maravillas. Y entonces te dije, oye, me gustaría que la gente sepa que efectivamente podemos entrenar al cerebro. No necesariamente a través del método que tú haces, pero entender que es posible, ¿no? Que tenemos que tenerle más confianza al cerebro. Yo había escuchado que el cerebro se termina de desarrollar como a los 20 y tantos años. Y yo no sé si tú sepas que Sigmund Freud no le daba terapia a viejitos. Él decía ya, que además en su época viejito era mayor de 50, ni siquiera era tan, ¿no? Sí, de sí, plano sí. él decía, no, ya para qué, ya no le voy a dar terapia porque Ya no le hay queda nada que poquito. hacer. Entonces, bueno, quiero pensar que ese tipo de ideas de que el cerebro ya llegó a su tope o que no puede una persona cambiar, pues que no son correctas. Entonces, cuéntanos, Amaya, ¿qué nos tienes que compartir con respecto a entrenar nuestro cerebro? Sí, claro, el cerebro se puede, como tú decías, se puede entrenar a cualquier edad. Nada más así como paréntesis, te voy a decir, yo en los 7 años que llevo haciendo este entrenamiento, la persona más chiquita que he entrenado es de 6 meses y la mayor es de 93 años. ¡Wow! Entonces, sí, a cualquier edad. Okay. Y es por una característica que seguramente muchas personas han escuchado, que es la neuroplasticidad. Es una característica, una cualidad que tiene el cerebro de readaptarse, reconectarse, de hacer nuevas maneras de hacer las cosas, encuentran nuevos caminos, nuevas conexiones y nosotros le enseñamos, inconsciente o conscientemente, que eso es lo interesante. También le podemos enseñar a hacer cosas como no se deben de hacer, o sea, hacer las cosas mal. Te voy a poner un ejemplo muy Uh-huh. fácil. Si tú practicas, por ejemplo, tenis, entonces tú estás dándole al tenis y le das y le das y le das y lo estás haciendo mal, pues le Okay. estás enseñando al cerebro a hacerlo mal. Lo entrenas a que ejecute mal esa Enseñarlo o acción. entrenarlo Ah. no siempre es para mejorar, A ver, ¿sí? déjame pensar en un ejemplo que es muy cotidiano, que le echamos la culpa a las redes sociales. Pero de alguna manera yo estoy aceptando la premisa de estar divagando y divagando y distrayéndome y sobreestimulándome. Y en una cierta medida estoy entrenando a mi cerebro a que esté buscando constantemente una distracción, un placer o algo. Y después digo, ay, maldito teléfono, no lo puedo dejar. Pero pues yo le di la autorización y lo acostumbré por tanto tiempo. A eso me refiero. Sí, exacto. Es que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos repercute aquí, O en sea, algo. neuroplasticidad, que es esta capacidad que tiene el cerebro de seguir adaptándose y creciendo, lo que tú estás diciendo es también puede usarse de manera incorrecta, ¿no? O sea, la Exacto, neuroplasticidad hace exactamente. que tengamos malos Sí, hábitos mentales. Ya te entendí. sí. Entonces, bueno, ahí está la opción. El neurotiming es una de ellas, hay muchas opciones. El neurotiming es una de ellas de cómo ayudarle al cerebro a encontrar los caminos correctos, Ok. a conectarse bien. Entonces, ya que sacaste ese tema, cuéntame esto que tú haces. Ya después veremos Ujú. qué podría hacer una persona si no tiene acceso a ti. Pero, ¿qué es Ok. el neurotiming? Sí hay acceso, ¿eh? Ahorita te voy a Ok. explicar por qué. Sí hay Buscamos cómo. acceso. Es presencial y también virtual. Sí Ok. se puede. Mira, para entender un poquito el neurotiming y el porqué de su efecto, es motriz. Eso es muy importante. La motricidad es natural del ser humano desde que nacemos. Ujú. ¿Sí? O sea, cuando tú empezaste a dar tus primeros pasitos y yo y los que nos escuchen, le enseñamos motrizmente a nuestro cerebro cómo caminar, Ok. ¿sí? Entonces, abriste los pies de una manera, pusiste fuerza, no sé, a lo mejor aquí, en el estómago, en la pantorrilla, en ciertos músculos, y motrizmente le fuiste diciendo al cerebro cómo caminar. Ok. No naciste caminando. Entonces, es un aprendizaje motriz. Lo repetiste Ujú. tantas veces que el cerebro llegó a un momento en
que dijo, ok, ya entendí, se grabó, digo, hay términos neurológicos, pero así en general, se grabó aquí y a partir de ahí ya lo hiciste en automático. Tú ya no estás pensando cómo caminar, No, ya es y iba a automático. añadir a lo que dijiste, no se lo dije ni siquiera con un lenguaje, No, es ¿no? motriz, es Y un aprendizaje obviamente motriz. fue pasando de pequeñas habilidades que luego permitieron la grandota que era ya caminar, ¿no? Pero primero Ujú, la ujú. coordinación de la De todo, son gateada muchas o de cosas. contraer muchas cosas. Otro ejemplo motriz, es que hay muchísimos. Otro ejemplo motriz que es muy fácil también de entender es cuando aprendimos a escribir. Ok. Motrizmente, con tu mano, con tus músculos, dedos, mano, o sea, son muchas cosas, las que intervienen para escribir, ojos, muchas cosas. Entonces, bueno, motrizmente empezamos a trazar la A, luego la E, luego la I, la O, la U, la B, la C, etcétera. Y es lo mismo, hicimos muchas repeticiones. Ujú, Muchas, planas y planas y planas y planas, sobre todo antes que sí hacían muchas más ujú, repeticiones, ujú. y motrizmente el cerebro lo grabó, entonces registró y dijo, ok, ya entendí, así es la A, así es la B, y entonces nosotros cuando escribimos en automático. Ya se aprendiste a manejar, ya se aprendiste a jugar tenis, por poner un ejemplo de deporte, a bailar, los que bailan, por ejemplo, muy bien o mal o regular, no importa, es motriz, o sea, tú Claro. aprendiste motrizmente a bailar. Entonces, lo que quiero que entendamos es que cuando tú aprendes algo motrizmente, bueno, cuando tu cerebro aprende algo motrizmente, lo hace después en automático. Y así es el entrenamiento del neurotime. O sea, nosotros motrizmente le enseñamos a nuestro cerebro a qué ritmo debe de ir. Es un ritmo constante. Ya eso es parte del entrenamiento, ¿no? ¿Qué ritmo y cómo lo hacemos? Eso es otra cosa. Pero le enseñas a qué ritmo tiene que ir. Ujú, Y después de tantas repeticiones, justamente por la neuroplasticidad, ujú, son muchas, ujú. muchas, 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 y el cerebro tiene esta capacidad, por la neuroplasticidad, de reconectarse, o sea, de conectarse correctamente, que es lo que a través del ritmo lo logras, ¿sí? Ok. Llegas a un ritmo perfecto. Esa es como la meta de hacer el neurotiming, llegar a tu ritmo perfecto. Hay personas que llegan, hay personas que no, pero esa es otra historia. Ese es el objetivo. Entonces déjame, ahora sí que yo como usuario, describir la experiencia, ¿no? Yo estoy en un espacio en el cual hay una pantalla, en la cual yo tengo unos audífonos, y esto que tú dices del ritmo es literal escuchar un sonido, ¿no? Como El cuando metrónomo, es un escuchas el metrónomo. metrónomo. Entonces hay un pac, Ujú. pac, pac, pac. Y yo tengo una tarea que tú me explicas, por ejemplo, con un solo brazo, con los dos brazos, con los pies, pero justamente mi único objetivo es que si voy a dar un aplauso, el aplauso coincida con el ritmo, con Ujú. ese sonidito exactamente. Ahora, cuando la gente aplaude en una canción, asumes que aplaudes perfecto, pero aquí se nota porque Ah, está sí, por milésimas de segundo, que no, exactamente. te Sí, es que anticipas, ¿no? cuando escuchamos la palabra ritmo, generalmente la asociamos con ritmo de música, de baile. Ajá. Entonces, aquí estamos entrenando el ritmo del cerebro. Y como decías, es en milisegundos. Entonces, el software que tú estás viendo cuando estás en el entrenamiento en la pantalla, te da la retroalimentación y te va diciendo, a partir de que yo escuché el metrónomo y aplaudí, ahí de inmediato me aparece en la pantalla un numerito y son los milisegundos que pasaron de que sonó a que yo aplaudí. ¿Cuánto tiempo está pasando? Y ese tiempo en milisegundos se llama timing. Ese Ajá. es mi timing. O, un poquito más largo, mi velocidad de procesamiento cerebral. ¿Cuánto me tardo en escuchar y reaccionar? Ahora, si una persona, en vez de que haya una discrepancia de cuando sonó el sonido a cuando yo pego, al revés, pego y todavía no se oye el sonido, es porque no estoy coordinando la parte auditiva del cerebro con mi acto, sino que me estoy Con tu red anticipando. motriz, Soy sí, son dos ansioso, redes. ¿no? Ajá. Exacto. Son dos redes. Es la red motriz, que son Ujú. los ejercicios, como mencionaste, ambas manos, mano derecha, mano izquierda, pie, talones, etcétera. Y la red auditiva, que es la que se despierta o está activada a través del metrónomo. Entonces queremos que esas redes, las dos, trabajen así, idénticas. Sería correcto decir que si la red auditiva y la red motriz logran esa sincronización, por ende, estamos sincronizando el resto del cerebro o grandes partes del cerebro, o sea, indirectamente Sí, los es aspectos el visuales, efecto. los aspectos, pum, todos están en ese momento por fin al Sí. unísono resonando, ¿sí? Es el efecto, es uno de los efectos de lograr sincronizar esas dos redes
es que la efectividad y la conexión es, por decirlo casi perfecta, es a lo mejor que podrías llegar. Entonces, lo puedo plantear también al revés. Diríamos que muchos de los problemas que tenemos las personas, desde temas de ansiedad o temas de procrastinación, temas que tienen que ver con incoherencia de todo tipo o tics nerviosos o así, se podría decir que el problema es que con el tiempo se desincronizan las distintas partes que componen el cerebro y entonces a lo mejor yo, no sé, tengo deseo de algo, pero mi acción hace otra cosa o me estoy diciendo en la cabeza, ay, yo sé que ya tengo que hacer la tarea, pero no la hago. Entonces, un poco la solución que tú ofreces es, si tu cerebro motrizmente empieza a generar una coordinación, en general las cosas van a estar coordinadas. Tus emociones, tus acciones, tus ritmos, el que cuando sea de noche te duermas en vez de que te dé insomnio, que en la mañana estés, porque todo empieza a volver a ese punto de partida. Es como si hubieras reseteado tu computadora y entonces ahora tengo este efecto donde me noto más coherente, no me noto tan disociado. ¿Está bien? Sí, en general sí. Ok. Sí, en general sí es lo que dices, porque cuando mejoramos las conexiones es de todo, como dices, es de todo el cerebro. Aquí trabajamos derecho, hemisferio izquierdo, todo el cerebro en general, ¿sí? O Sí, sea, porque son 14 el ejercicios. límbico y el reptiliano, que también tienen que ver con la motricidad, o sea, Todo, sí, estás aquí agarrándote se de un trabaja punto todo que el lo une cerebro. todo. Esto es, por ejemplo, un diferenciador de terapias tradicionales. Si tú vas a una terapia de lenguaje, ¿qué Ok. estás trabajando? Pues El nada más lenguaje. supongo que la parte de la neocorteza que tiene que ver Si con el vas a habla, ¿no? una terapia cognitivo-conductual, estás trabajando la parte conductual, ¿sí? O sea, son como muy focalizadas. En el neurotiming trabajamos todas las conexiones de todo el cerebro. Ok. Bueno, tú trabajas tus conexiones de todo tu cerebro. Ajá. Entonces, como decías, mejora tu capacidad en general de todo. Ahora, esto es como una línea muy fina. Claro. Tampoco quiere decir, por ejemplo, en el caso de un niño, no quiere decir que vayas a ser el de 10 de calificación en todo y buenísimo en los deportes y el amigo de todos. No, no, o sea, tampoco pretendemos eso. O sea, no, no Claro. se trata de eso. Se trata llegar a tu mejor versión cerebral. Es una persona funcional. Es una persona, por ejemplo, hablando de tu área, de la parte de emociones, la parte social, es una persona que es una persona funcional, pues es una persona que ve la realidad como es, que Sí. percibe las cosas, cuando es agresivo, lo percibe agresivo, cuando le están dando un detalle, lo percibe como un detalle, Ok. cuando algo le hace ruido, pues, o sea, como todo en su justa dimensión. No sé si me explico, o sea, percibir la realidad como es, Por más o ejemplo, menos. tú me contaste que llegaste a esta tecnología por un tema de autismo. Entonces, Sí. vamos a pensar en estas situaciones donde hay ya incluso una neurodivergencia. ¿Qué es lo que tú esperarías? No, no así, ya no es autista o ya no tiene No, TDA o ya no. No, pero ¿qué sí eso esperaría? justamente eso, que la persona sea funcional, Ok. ¿sí? Que los Sobre todo en recursos que casos, sí tiene los pueda utilizar. O sea, al nivel sí. que le corresponda, tiene acceso y coherencia interna. Ujú. Hay cosas en común, Cuautli, que tenemos todos, seamos neurotípicos, Mm. neurodivergentes, tengamos TDA, lo que sea. O sea, independientemente de esto, hay algo en común. Hay dos cosas muy importantes en común. Un cerebro bien conectado es un cerebro atento. La atención, sí o Ok. sí, tú notas que estás atento y enfocado cuando haces neurotiming, cuando estás Vale. conectado. Esa es, independientemente a qué fuiste. A lo mejor fuiste por otra cosa, pero Ajá. la atención la notas, la mejoría. Y otra cosa que es muy importante y es lo de hoy, tristemente es lo de hoy, es el tema de ansiedad. O sea, a mí, o sea, puedo venir al Presente, maestra. neurotiming, un bebé, sí, ya, pero Presente. no, ya ahorita ya no. Eso, qué padre. Pueden venir niños chiquitos con ansiedad, pueden venir alguien con síndrome de Down con ansiedad, autismo con ansiedad, un ejecutivo que es un neurotípico y todo perfecto con ansiedad, personas de la tercera edad con ansiedad. La ansiedad de verdad es común a todos. Y cuando un cerebro está conectado, tú mecánicamente realmente es mecánico, esto no te lo había dicho, Ujú. pero la motricidad es la parte mecánica del cerebro. Claro. Entonces, cuando un cerebro está conectado, como que, esa es mi explicación, ¿eh? Ajá. A través de tantos años es de lo que yo me doy cuenta y trato de decirlo como con mis palabras Claro. para que sea más fácil de entender, pero es quitarle al cerebro el estrés mecánico. El cerebro sabe cuando no está funcionando bien, así como tu Ok. corazón. Si tú estás mal del corazón, ¿qué pasa? Pues
pues no puedes respirar bien, te agitas, te cansas mucho, etcétera, ¿no? Ok. Y el riñón igual, ¿no? Entonces, nuestro cerebro también nos está avisando cuando algo está pasando. Y uno de los avisos es la ansiedad. Ok. Entonces, cuando le quitamos el estrés mecánico al cerebro, lo regulamos, tiene buen ritmo, las conexiones son mucho mejores, perfectas, casi perfectas o mucho mejores a donde llegue cada persona. Eso hace que se le quita al cerebro el estrés mecánico. Y la sensación, el efecto que tú sientes es de menor ansiedad. Wow. ¿Sí? Sí, sí. En la parte Pienso mecánica, ¿eh? que me estás Habrá diciendo también, como si le hago una afinación al motor de mi carro, ¿no? sí, tal Entonces es cual. el puro hecho de que Es la afinación y maquinaria balanceo. esté mejor engrasada y trabajada, Exacto, funciona. exacto. Ok. Sí, entonces, si aún haciendo el neurotiming la persona sigue teniendo eventos importantes de ansiedad, bueno, ahí sí habrá que ir con un especialista y revisar cómo estamos en la parte eléctrica del cerebro, cómo está la parte química del cerebro, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, el neurotiming es la parte mecánica. Ok, Amaya, pues eso tiene mucho sentido. El tema de que por eso lo que tú ofreces no tiene tanto que ver con que conversemos o voy a trabajar una experiencia de mi infancia, sino es No. como usuario yo escucho un ritmo, tengo que seguirlo, tengo algo que me indica si me adelanté o si me retrasé. Y entonces algo que sí me gustaría que me aclares es por qué se recomienda que se haga una vez en la vida. ¿Por qué no es necesario acá, oye, ya vine para la siguiente afinación? Por lo que estábamos platicando al principio que te comenté, de cuando aprendiste a caminar, aprendiste, se grabó en automático y nunca más. Ok. Escribiste, etcétera, todo lo que te expliqué que aprendimos motrizmente, lo aprende tu cerebro, lo graba, hace las conexiones que necesita para eso que aprendiste y listo. Es porque el cerebro así funciona. O sea, cuando es motriz, el aprendizaje motriz así se graba. Y podría pensar en lo que dijiste de que el mismo cerebro sabe cuando no está funcionando bien y entonces una vez que lo regresas a lo de fábrica, dice, wow, de aquí soy y ya lo va a Claro, mantener. claro. Ok, Oye, pero a veces no es de fábrica, ¿eh? ok, por eso A lo, veces no es bueno, de sí, fábrica, o sea, hay muchas opciones, o sea, hay personas que sí nacen de nacimiento, son los bebés que veo, los niños desde chiquitos, que de nacimiento no traen una buena sincronización neuronal, ok. ¿sí? O sea, por alguna razón, a veces es muy difícil, fíjate, a veces es muy difícil saber la razón. A mí, la verdad, si llegan con diagnóstico, buenísimo, si no llegan con diagnóstico, no tengo ningún problema, porque el entrenamiento es el mismo. Yo Claro. ya sé lo que voy a hacer. Si me dices, oye, fíjate que el origen es un tema eléctrico que tengo en alguno de los lóbulos, perfecto, va a ser el mismo entrenamiento. Oye, fíjate que tengo un tema de dopamina o algún químico o algo, perfecto, es el mismo entrenamiento, ¿sí? Ok. Nosotros vemos la parte mecánica. Bueno, entonces voy a dejar obviamente tu contacto y la manera en que la gente puede saber cómo buscar este servicio contigo, pero me gustaría preguntarte qué puede hacer una persona en la vida cotidiana como para estar atento a lograr este balance o a lograr esta conexión. ¿Qué podría ser una recomendación de todos los días que hacemos para que nuestro cerebro se entrene y mejore? Pues mira, lo único parecido, muy similar de hecho, a hacer neurotiming es aprender a tocar un instrumento. Ok. ¿Sí? Porque motrizmente, pues te diría que hacer deporte, bailar. Y sí es bueno, es buenísimo para Ujú. el cerebro. Claro, hacer deporte es vitamina para el cerebro. Pero ya lo que te comentaba de la red auditiva con la red motriz juntas trabajando es un instrumento. ¿Sí? Me Por encanta. eso en tantos países es obligatorio para los niños desde chiquitos, aunque no les gusten, aunque no tengan la habilidad, tienen que tocar un instrumento. Realmente lo que están haciendo es entrenando sus conexiones. Tiene mucho sentido y también cuadra con estos temas de que justamente para evitar el Alzheimer y la demencia, estas cosas, de pronto nos dicen, haz deporte, baila. Sí, Y porque dices, pero ¿eso qué tiene que motrizmente, ver? Yo tendría que estar más sí, bien pensando, pues motrizmente no. estás entrenando tu ritmo cerebral. Exacto. Y tratar de ser preciso en esos movimientos y Es que ese es el constante, ¿no? detalle. ¿Cómo sabes? Muchas personas que llegan con nosotros nos dicen, no, yo soy buenísimo para el baile. Wow, Claro, ok, a ver, déjame ver, vamos a hacer el test, vamos a medir, y pues resulta que no. O sea, claro. no es O tanto que hay el una ritmo mejora, ¿no? O de sea, hay un área baile. donde podría mejorar la persona. Sí, lo que pasa es que aquí con el software tienes la retroalimentación instantánea. Ahí sí te dice en milisegundos te estás adelantando, te estás Exacto. atrasando y eso es lo que entrenas. Eso es lo que entrenas. O sea, darle así justo al metrónomo. Pues me encantó, Amaya. Está muy padre la lógica de lo que estás diciendo y de cómo también debemos de considerar estos
estos elementos que son mecánicos, no nada más el Sí. tema de que es importante leer en la vida y hacernos preguntas, sino darle un mantenimiento físico, porque hasta podríamos decir que todo el cuerpo es una extensión del cerebro, ¿no? Y entonces Sí, es a través sí, de sí, eso sí. que jugamos. Sí, claro. Sí, Te sí, sí. agradezco mucho que nos hayas compartido esta información y te mandamos un besote. Gracias, Cuautli. Muchas gracias.